Hola a todos. Bueno, este video es una descripción, ¿sí? Vamos a trabajar un poco sobre la unidad 2 de la materia INI, ¿sí? La unidad tiene el nombre de Fundamentos del Comercio Internacional, pero nosotros vamos a hacer un recorrido por varios temas. Uno de los primeros temas que me interesaría que podamos trabajar es la evolución del comercio internacional. Para eso tenemos que entender que el comercio internacional se construye, ¿sí?, a partir de empresas privadas y estados que están localizadas. En este caso, fíjense que tienen ustedes acá lo que circula en color violeta y lo naranja, digo, en distintos estados, en distintos países, y que esas, digamos, empresas y estados van a estar presentes en un escenario, ¿sí?, internacional. Este espacio en el que, digamos, se producen o se van a producir el comercio, se va a producir el comercio internacional, es un espacio geográfico, político y jurídico internacional, que después nosotros un poco vamos a conocer qué implica esto, ¿sí? Bueno, en términos de la evolución nos podemos referir a los fenicios en el 1000 antes de Cristo, quienes si recuerdan del secundario, eran los primeros que desarrollaron embarcaciones que pudieron navegar por el mar Mediterráneo y que podían traer productos de Oriente, ¿sí?, a través de los cruces por los distintos mares. Luego de esto tenemos la famosa ruta de la seda, también a partir del 1000 antes de Cristo, entre China y lo que sería en su momento la Roma imperial, ¿sí? Se comerciaba seda, se comerciaba lana y metales, y fíjense que tenemos en rojo la ruta de la seda, ¿sí?, y en azul la ruta de las especias, que también es conocido. Fíjense que nosotros no estamos hablando ni siquiera de un sistema capitalista, pero ya el comercio en términos de intercambio entre distintas, digamos, regiones con culturas diferentes, con reglas de juego diferentes, ya se venía produciendo. Después tenemos un parate, ¿sí?, después de los grandes imperios de Grecia y de Roma, tenemos un parate en términos de la economía y tenemos el proceso del feudalismo. El feudalismo es un proceso muy diferente y que lo que permite es concentrarse en la explotación agrícola. Existían los feudos y los feudos eran comandados por los señores. Estos señores eran propietarios de las tierras y tenían a su cargo, además de las tierras, a los siervos. Estos siervos que trabajaban en la gleba estaban atados a esa tierra, es decir, que si de alguna manera este señor feudal vendía la tierra, también incluía la venta del siervo. Obviamente el hecho de estar atados a la tierra no permitía una libre movilidad y ellos tenían que producir esa tierra, y de la producción de esa tierra se entregaba cierta parte como cumplimiento de su obligación con el señor, y la otra parte era la que se podía utilizar para consumo. Durante la época del feudalismo, lo que serían los mercaderes, los mercados, prácticamente no se desarrollaron, las ciudades estaban muy deprimidas porque no había mercado, ¿sí? Sin embargo, sobre el final de nosotros, si ustedes recuerdan, esto se corresponde con la Edad Media, la baja, la mediana y la alta Edad Media. Bueno, cuando estamos atravesando el final de la Edad Media, ya resurgen lo que entendemos, ¿sí?, que son los primeros mercados que se vuelven a sentar en esas ciudades, ¿sí?, que estaban despobladas y que vuelven a poblarse. Esto nos lleva a alrededor del 1700, que lo tenemos un poco en el siglo puntualmente, en el siglo XVIII, la revolución industrial. La revolución industrial es un nuevo cambio, ¿sí?, de paradigma a nivel formas de comercio, ¿sí?, y se desarrollan de alguna manera gracias a que
años precedentes se comenzó a desarrollar transportes marítimos con mayor, digamos, eficiencia en el transporte de mercadería. Para el momento de la revolución industrial lo que se produce es que se quintuplicó el comercio mundial y que en este caso Gran Bretaña y puntualmente Inglaterra se presenta como, siempre digo, la fábrica del mundo en términos de que realizaba importaciones, es decir, compraba materias primas en sus colonias y vendía el producto final tanto en el resto de Europa como en las colonias. Con lo cual nosotros teníamos buques que iban, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Inglaterra y luego teníamos desde India hacia Inglaterra y luego teníamos desde Inglaterra el producto final que se volvía a distribuir a estas colonias. Más allá de obviamente, la venta que se realizara en Europa. Durante la Revolución Industrial, uno de los mayores propulsores de las conexiones existentes y de la posibilidad de mejorar la cantidad de productos que se movilizan es el surgimiento del ferrocarril a vapor. El ferrocarril a vapor, si ustedes lo pueden alguna vez, digamos, pueden buscar y googlear cómo fue esto en Estados Unidos o incluso cómo fue en Argentina, tiene que ver con el establecimiento de redes de conexiones que permiten traer materia prima y llevar productos desde lugares muy alejados de los puertos. Piensen que antes de la existencia del ferrocarril, traer mercadería desde el interior de Estados Unidos hasta los puertos que podrían hacer conexión con Inglaterra era realmente dificultoso, ¿sí? A esto lo tenemos que aparejar que durante este periodo del crecimiento a nivel exponencial crece significativamente la demanda de lana, básicamente porque si ustedes recuerdan la revolución industrial, lo que sería la primera revolución industrial, se realizó para lo que se llama industria liviana, que son los textiles, lo que tiene que ver con la facturación, ¿sí? Con la manufactura, sin demasiado desarrollo. Esa es la segunda revolución industrial, es cuando se desarrolla la siderurgia y demás. Entonces, ante esta primera revolución industrial se demanda mucha lana y el precio de los granos también sube porque se demanda muchísimo para la producción. Con esto lo que tenemos es, obviamente, que a partir más o menos de 1930, o sea, después piensen que aproximadamente la segunda revolución industrial, dependiendo qué país, se da en 1840, 1850, ¿sí? A partir de ese momento la economía tiene un crecimiento importante hasta el periodo de guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue un parate a nivel del comercio internacional porque en realidad, si bien sí es cierto que en el caso de Argentina tuvo los mayores niveles de exportación porque Argentina enviaba buques con comida, ¿sí? Para los países que estaban en guerra. En términos generales, nosotros no podíamos, por ejemplo, comprar manufacturas desde el extranjero. Para ese proceso un poco de recuperación se impusieron aranceles, ¿sí? A esos productos importados y lo que se buscó, ¿sí? A lo largo después de la salida de estos periodos de guerra, es que estas barreras al comercio empezaran a decrecer, a que cada vez haya menos barreras. Si a las guerras y al periodo entre guerras hay que sumarle algo que es muy significativo, es la crisis de la bolsa, la crisis de Wall Street en 1929, la famosa Gran Depresión, que básicamente hace que el comercio mundial otra vez se desplomara, ¿sí? Con este desplome vuelven los controles, ¿sí? Vuelven las medidas proteccionistas, comienza un nuevo proceso de mejora del comercio hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente otra vez se sacude el comercio mundial.
La industria pesada, y hay un caso muy particular, que es el caso de Alemania. Alemania no hace el proceso de industrialización básico, que es primero la industria liviana y luego la pesada. En el caso de Alemania arrancan directamente por la petroquímica, la siderurgia y demás. Esta industria pesada, ¿sí? que necesita de mayores conocimientos y de un capital y de mayor inversión, empieza a sustituir a los que se denominarían bienes de consumo o bien bienes producidos por la industria liviana. ¿Sí? ¿Qué sucede? Después del periodo de guerras, 1939-1945, durante ese periodo y post ese periodo, dada la cantidad de hombres, ¿sí? de masculinos que habían fallecido, la mano de obra se centra en las mujeres, en los ancianos y en los niños. ¿Sí? Una característica es que durante ese periodo de guerras realmente en Europa no había alimentos, fue realmente, si ustedes alguna vez logran hablar con alguien que haya estado en guerra, en ese periodo de guerras, van a ver que sus recuerdos son de mucha hambre y de haber comido cosas que realmente hoy no las comerían, pero era tal la situación de escasez que generó ese tipo de consumos. La producción, en todo lo que es el continente europeo bajó en un 80%, o sea, solo se producía un 20% de lo que daba la capacidad productiva, ¿sí? Y si a eso le sumamos que cuando se producen los distintos bombardeos en lo que es la zona de conflicto en Europa, lo que pueden ver ustedes acá con azul, las zonas de conflicto, realmente se destruyeron no solo las ciudades, sino aquello que permitía el comercio. O sea, desde los puertos, los sistemas de transporte, todo eso fue totalmente destruido. Durante este periodo, ¿sí? y durante el periodo de guerras y la posguerra, Estados Unidos se presenta como, primero, como estaba en otro continente, como estaba en el continente americano, estaba lejos de las zonas de conflicto, lo cual es importante, no fue afectado más que lo que surgió en Pearl Harbor. Y por el otro lado, Estados Unidos se consolida como la potencia, ¿sí? económica mundial porque es quien tiene el oro, es decir, es quien tiene la posibilidad de financiar a los países que estaban en ese momento en bancarrota. ¿Cómo hace esto? Lo hace a través del Plan Marshall. El Plan Marshall tiene la intención de dos intenciones. Primero, ayudar a recuperar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, frenar a lo que es la URSS su pensamiento comunista. ¿Sí? O sea, lo que Estados Unidos tiene miedo es que Rusia, ¿sí? la Unión Soviética, avance con este pensamiento comunista sobre los estados europeos ya destruidos. Entonces, para evitar eso, Estados Unidos impone esta especie de plan Marshall, ¿sí? Este plan que ayudaba a recuperar. Durante el 48 y el 89 se produce entre Estados Unidos y Rusia lo que se denominó la Guerra Fría, ¿sí? Y lo que sí se le cuestiona fuertemente a Estados Unidos es una suerte de imperialismo ideológico y económico, ¿sí? Esto de imponer, porque era lo que en ese momento realmente le convenía a lo que sería Estados Unidos, ¿sí? Otro cimbronazo a la economía mundial, mientras se daba esta Guerra Fría, en 1973 ocurre que los países de la OPEP, ¿sí? dejan de vender petróleo, ¿sí? No exportan más petróleo a Estados Unidos como consecuencia, como una medida, digamos, en contra de Estados Unidos. Eso hizo que
el precio del petróleo escalara significativamente, los costos se fueron a valores imposibles de sostener, ¿sí? Básicamente porque la industria depende del petróleo, ¿sí? ¿Esto qué ocasionó? Inflación, ¿sí? Reducción de la actividad económica, los países no podían producir, obviamente los países a los que la OPEP no les quería vender, ¿no? Que son los 7 países árabes, más Egipto, Siria y Túnez. Bien, eso, digamos, la intención de un poco este relato es ubicarnos en tiempo y en espacio y entender cómo el comercio fue avanzando a lo largo, ¿sí?, de la historia. Si ahora a nosotros nos piden que definamos qué se entiende por comercio exterior y qué se entiende por comercio internacional, vale aclarar que el comercio exterior lo vamos a denominar a las políticas de los estados. ¿Qué quiere decir? A la política que, por ejemplo, tiene Argentina, la política comercial que tiene Argentina. Y específicamente la política comercial exterior. Es decir, cómo los productos pueden y servicios ingresar o salir del territorio, ¿sí? ¿Cuáles son las imposiciones? Entonces estamos hablando netamente de regulación del intercambio. Cómo cada país, ¿sí? Cuando yo hablo del comercio exterior de Argentina, sería cómo Argentina regula los intercambios de mercancías, productos y servicios. Y la contrapartida de esto es el concepto de comercio internacional. En este punto tenemos operaciones comerciales y acá lo que vamos a encontrar es el comercio netamente entre un importador y un exportador o entre un Estado y una empresa privada, ¿sí? Estamos hablando digamos, del envío de la mercadería, del cómo y cuándo se va a enviar, del establecimiento de precios, ¿sí? Ya no del marco regulatorio, sino del intercambio que se produce entre las distintas partes, ¿sí? Importador-exportador, y en eso podemos tener empresas privadas o el Estado. Bien, bueno, la idea es que ustedes puedan leer esto, ¿sí? Que lo tienen disponible en el PPT y puedan encasillarlo en comercio exterior o en comercio internacional. ¿Qué parte de este enunciado se correspondería al comercio exterior y qué parte al comercio internacional? En términos de sujetos del comercio internacional, un poco ya lo hablamos, pero vamos a ponerlo en palabras. Tenemos al importador, ¿sí? Que es la persona o empresa que compra bienes o servicios, ¿sí? Que están en otro país y que lo que hace es traerlo al país en donde él se encuentra. Y por el otro lado tenemos el exportador, que es la persona o empresa que vende bienes, ¿sí? O servicios al exterior. Es decir, que los bienes o servicios van a salir, ¿sí? Del país en el que él se encuentra. Además del importador y el exportador, tenemos otros sujetos como pueden ser un agente de compra. Cuando el importador que se encuentra en Argentina, que es el mercado de destino, utiliza, ¿sí? Un agente de compra, lo que va a hacer es que este agente de compra va a estar siempre localizado en el país en el que está el exportador, supongamos China, ¿sí? Y va a hacer los contactos, ¿sí? Con este exportador para que el importador reciba la mercadería en los plazos y condiciones que él necesite, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el agente de compra? Se encarga de las compras de este individuo en este país. ¿Puede haber varios agentes de compra? Sí, puedo tener un agente de compra para China y tener un agente de compra para Estados Unidos. La otra figura es el agente de ventas, ¿sí? Ese es el vínculo que tiene el exportador con alguien, o que puede ser una persona o una empresa, ¿sí? De persona de existencia física o ideal, que se va a localizar en el mercado de destino y que va a gestionar sus ventas, ¿sí? Se encarga de realizar las ventas. Entonces, existe el exportador, existe el agente y está el importador. El vínculo entre el exportador y el importador se realiza a partir de este agente. Bien.
Acá tienen una actividad también para identificar quién es quién. Después se las paso resuelta. Vamos al siguiente sujeto del comercio internacional. Este es el broker. El broker es por lo general, puede ser de vuelta una persona de existencia física o existencia jurídica. Y lo que tiene el broker es muchos contactos, ¿sí? Tiene una cartera, los brokers se especializan en categorías de productos, entonces tiene una cartera muy importante de clientes y lo que vos haces como exportador o como importador es contactar a ese broker, ¿sí? Y solicitarle que consiga el contacto del importador o exportador. Y eso lo que hace es que el broker actúa como intermediario, pero nunca tiene la propiedad de la mercadería, sino que simplemente comisiona, ¿sí? Por hacer este nexo. Bien, otro de los sujetos que es importante, que puede participar como intermediario en el comercio internacional, es la trading company o, la trading o el trader, que básicamente es lo mismo. En este caso tenemos a la trading que compra los productos finales producidos ahora por este exportador, ¿sí? Y la trading se convierte en la exportadora y negocia con el importador, ¿sí? Se compra el producto en el mercado local, pero se vende en el mercado internacional. Este es un ejemplo muy claro del comportamiento, ¿sí? De las tradings. Acá tienen otro ejemplo para evaluar cuál de estos ejemplos se corresponde a una trading y cuál al broker. Y ahora vamos a dar comienzo a lo que se entiende por las teorías del comercio internacional. Lo primero que tenemos que definir antes de poder seguir adelante es qué se entiende por balanza de pagos. La balanza de pagos, en efecto, es un estado estadístico, ¿sí? En el que se colocan lo que se negoció entre residentes y no residentes. ¿Por qué para nosotros es muy válido decir residentes y no residentes? Porque esto no tiene que ver con si sos argentino o no sos argentino, por ejemplo, la balanza de pagos de Argentina, sino que tiene que ver con en qué país residís. Vos podés ser argentino y residir en otra economía y entonces para la balanza de pagos argentina sos no residente, ¿sí? Lo mismo sucede, un extranjero puede ser de cualquier otro país que no fuera Argentina, residir en Argentina y eso se entiende como residente. Entonces, en la balanza de pagos se van a contabilizar, las operaciones entre residentes y no residentes, ¿sí? Una de las cuestiones fundamentales, o que lo podemos pensar, es en términos de las IMPO y las EXPO, ¿sí? Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Acá tenemos un ejemplo de la balanza de pagos, ¿sí? Fíjense que la balanza de pagos se compone de dos cuentas, por un lado, de tres en realidad. Ahora vamos a ver la primera que tiene trabaja a partir de dos lugares y la siguiente está en la siguiente slide. Tenemos la cuenta corriente, dentro de la cuenta corriente tenemos la parte de bienes que netea exportaciones menos importaciones, por eso nos da negativo, la de servicios que netea exportaciones menos importaciones, por eso aún nos da negativo, los ingresos primarios que tienen que ver con remuneración de empleados y rentas de la inversión. Acá, en este lugar, van los intereses de la deuda, ¿sí? Y lo que se denominan ingresos secundarios. Y en la cuenta de capital va la parte de financiamiento externo neto, ¿sí? La otra parte de la cuenta de la balanza de pagos, ¿sí? Es el financiamiento externo. Y en eso tenemos la cuenta financiera, ¿sí? En la cuenta financiera tenemos todos los componentes de adquisición de activos, desde la inversión directa o inversión extranjera directa, que es lo mismo, la inversión en cartera, que tiene que ver con la compra de acciones, otros tipos de inversiones, que ahí calzan cualquier otro tipo de inversiones, y los activos de reserva.
La contrapartida de esto, cómo se termina de compensar esta cuenta, es por la emisión neta de pasivos, ¿sí? Si estos son la adquisición neta de activos financieros, esto es todos los capitales que están ingresando, ¿sí? Es la inversión directa, pero en Argentina, o sea, la inversión de extranjeros en Argentina, la compra de acciones de empresas argentinas por parte de no residentes, los derivados financieros y, por último, errores y omisiones. Bien, en cuanto a las teorías propiamente dichas del comercio internacional, tenemos como primer, no es una teoría en sí misma porque no llega a ser una teoría, sino que fue una práctica que se desarrolló en varios países, en algunos diferentes, pero con cierto grado de similitud, conocida como el mercantilismo. Esto sucedió en el siglo XVII, ¿sí? Piensen que si el siglo XVIII es la Revolución Industrial, esto es precedente a la Revolución Industrial, ¿sí? Y tiene que ver con la salida del feudalismo hasta lo que se denomina ya la primera Revolución Industrial. En este sentido, los países consideraban que siempre las exportaciones debían superar a las importaciones y esto tenía el objeto de que no salga ni oro ni plata de cada una de esas economías, porque lo que se creía era que un Estado era rico en tanto y en cuanto tenga la mayor cantidad de oro y de plata. Entonces lo que se hacía era que se pujaba por exportar y se ponían restricciones a la importación. Obviamente que este sistema tiene sus debilidades y eso tiene que ver con que para que el comercio exista tenemos que importar y exportar. No podemos pretender solo exportar porque si el otro piensa igual que yo no me va a querer comprar. Pero más allá de eso, fue un momento de la historia en el que se pensaba que una economía, vuelvo a esto, era rica en tanto y en cuanto tuviera oro y plata en sus reservas. Después tenemos ya lo que sería la escuela clásica, ¿sí? La escuela clásica y un poco, si quieren, el surgimiento de la economía como tal, la tenemos por Adam Smith. Adam Smith lo que nos plantea a nosotros es la posibilidad de pensar en un concepto fundamental que es la ventaja absoluta. La ventaja absoluta tiene que ver con la división internacional del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que un país va a tener ventaja absoluta por sobre otro, ¿sí? Cuando sea más eficiente en el proceso de producción. ¿Y qué se entiende por eficiencia? Bien, cuando utilice la menor cantidad de recursos para producir ese bien. Entonces, en este caso, sí que tenemos un ejemplo de Argentina y de Brasil, lo que nos dice es Argentina utiliza 11 horas para la producción del calzado y Brasil 8 horas. Argentina utiliza 7 horas para la producción de tela y 10 horas y Brasil 10 horas. Entonces, bajo esta idea de ventaja absoluta, debería de producirse la División Internacional del Trabajo y Brasil debería producir calzado, mientras que Argentina debería producir telas. ¿Por qué? Porque Brasil utiliza la menor cantidad de horas para producir telas, menos que Argentina, calzado, y Argentina utiliza la menor cantidad de horas hombre de trabajo para producir tela. Brasil se especializa en la producción de calzado, Argentina se especializa en la producción de tela. Continuando con esta escuela clásica, tenemos a David Ricardo. David Ricardo lo que trabaja y lo que sucede, o el problema que él se plantea es que existen economías que tienen ventajas absolutas por sobre la producción de todos los bienes. Entonces dice, ¿qué sucede con la División Internacional del Trabajo? Para eso, lo que nos plantea a nosotros David Ricardo es la producción y pensar a la especialización en términos de la ventaja comparativa.
y define la ventaja comparativa en términos de que un país tiene una ventaja comparativa cuando es más eficiente que cualquier otro país en esa producción. Entonces, los países se deben de especializar en producir el bien en el que obviamente hayan tenido la ventaja comparativa. Entonces, fijémonos en esta situación. Argentina, para producir vinos, utiliza 6 horas, Brasil 8. Si nosotros seguimos la idea no de David Ricardo, sino la de Adam Smith de ventaja absoluta, lo que notamos acá es que Argentina va a producir vino. Si vamos al segundo ejemplo de las telas, vemos que Argentina utiliza 7 horas para la producción de telas y Brasil 10 horas. Nuevamente, ¿sí?, Argentina gana y debería producir tela. ¿Qué nos dice David Ricardo? Bueno, a través de las ventajas absolutas planteadas por Adam Smith, no podemos resolver qué país tiene que producir qué bien. Entonces ahora lo tenemos que plantear en términos de las ventajas comparativas. Bien, entonces para poner en práctica este concepto, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar los costos de oportunidad. Lo que vamos a hacer es tomar la producción de vino y de tela de ambos países y la vamos a dividir. Entonces vamos a hacer 6 dividido 7 para Argentina, eso nos da 0,86. Y vamos a hacer 8 dividido 10 para Brasil y eso nos da 0,80. En este ejemplo es más eficiente en su producción de vinos, ¿sí?, Brasil, porque Brasil utiliza 0,80, ¿sí?, para producir ese vino, mientras que Argentina 0,86. Por lo pronto, Brasil produciría vinos. Hacemos la comparativa a la inversa para telas. Entonces hacemos para el caso de Argentina 7 dividido 6, eso nos da 1,16. Y hacemos 10 dividido 8, lo que nos da 1,25. Vamos a buscar siempre el menor, entonces el costo de oportunidad menor. En este caso 1,16 es menor que 1,25. Bajo ese concepto, Argentina va a producir tela. Si bien Argentina tiene ventajas absolutas sobre los dos bienes, vino y tela, en este caso hay una conveniencia en términos de ventaja comparativa para producir tela Argentina y vinos Brasil. Bien, vamos con la última escuela clásica, que es de Bertil Ohlin y Eli Heckscher. El modelo es conocido como el modelo de Heckscher-Ohlin y lo que trabaja es la ventaja, sí comparativa, pero en términos de la intensidad en la que se utiliza alguno de los factores productivos. Entonces tenemos el factor productivo tierra, capital y trabajo. Entonces, el país, ¿sí?, que va a producir aquel bien en el que se tenga los recursos intensivos y que ese bien necesite intensamente ese recurso. Entonces, un ejemplo es, Argentina tiene muchas tierras productivas y va a producir bienes que sean intensivos en tierra. Por ejemplo, cereales, sí, los cereales en general, o ganado. Y les doy otro ejemplo. Estados Unidos es intensivo en capital, entonces va a producir bienes que sean intensivos en capital. Entonces va a producir computadoras, va a producir maquinaria especializada, ¿sí? Es decir, va a producir en industrias que requieran mucho capital. Eso hace que también haya una especialización del trabajo, también haya una división internacional del trabajo, pero ahora no necesariamente por la ventaja comparativa explicada por David Ricardo, sino por la intensidad de utilización de alguno de los factores productivos. Otro de los modelos importantes es el modelo que ustedes lo van a conocer bastante porque ha escrito
distintas teorías. Es el modelo que nos explica Michael Porter a través de las ventajas competitivas. Y lo que nos dice es que nos pregunta, ¿no?, ¿por qué una nación prospera en una industria? Entonces, una de las preguntas que nos podríamos hacer como ejemplo es ¿por qué Japón prospera en la industria del automovilismo, ¿sí?, en la producción de autos? Entonces, eso tiene que ver, según Michael Porter, con la dotación de los factores, es decir, efectivamente, Japón tiene ingenieros que pueden diseñar autos, ¿sí? Además, con los sectores afines y de apoyo, es decir, que tiene una industria en términos de metalurgia que puede brindarle soporte a bajos costos y que tiene mano de obra disponible, ¿sí?, trabajadores que les permiten hacer eso. Existe una condición de demanda, es decir, Japón produce y en Japón se demandan vehículos, como así también en todos los tigres del asiático que puede Japón vender. Y por otro lado, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Efectivamente, una empresa produce bienes a bajo costo y se especializa en eso cuando tiene competidores que lo pueden seguir y pueden lograr que la industria crezca en términos de mejora de costos y de presentación de productos, dada la existencia de otras empresas competidoras. A mayor rivalidad en la competencia, mayor competencia, lo que nos dice Michael Porter es mejores productos, ¿sí?, vamos a desarrollar y mejor posicionados vamos a estar a nivel mundial en la producción de esos bienes. Por otro lado, tenemos la teoría del ciclo de vida aplicada, ¿sí?, al comercio internacional. Esto trabaja el esquema que ustedes seguramente van a trabajar en marketing como ciclo de vida, que tiene que ver con un periodo de introducción, crecimiento y estandarización. Bajo este concepto, ¿sí?, los países desarrollados, que los tenemos ahí en verde oscuro, ¿sí?, los países desarrollados van a exportar, la X es exportar, ¿no?, van a exportar estos bienes cuando lo desarrollan, es decir, esta nueva tecnología la van a exportar, y obviamente los países en vías de desarrollo, todos los otros, van a importar esos bienes. Ejemplo, en su momento o podemos pensar hoy, los celulares. Cuando esta curva de ventas empiece a crecer y se encuentre en la instancia de crecimiento, los países desarrollados van a seguir exportando y produciendo esos bienes que han desarrollado y van a seguir siendo los países en vías de desarrollo los importadores. Pero para el momento en el que la curva, digamos, tocó su pico y ya no va a crecer más, hay un cambio en el patrón del comercio, ¿sí?, y esta producción de estos bienes, supongamos celulares, pasan a los países en vías de desarrollo, quienes ahora van a producir los bienes y los van a vender a los países desarrollados. Por eso los países desarrollados son, de alguna manera, los importadores. Y eso sucede en todo el proceso, ¿sí?, de estandarización de estos productos. Bien, nos queda pensar en términos de política, ¿qué entendemos por política comercial? La política comercial, que fue un poco lo que pensamos hoy cuando hablamos de comercio exterior, se relaciona con las medidas arancelarias que las trabajamos al principio de esta materia y dijimos que las medidas arancelarias eran netamente aranceles. Acá vamos a identificar dos tipos de aranceles: derechos de importación ad valorem, ¿sí?, y derechos de importación específicos. Los específicos son aranceles fijos que por lo general vienen dados por ejemplo, vamos a cobrar $3 por kilo. Y en el caso del derecho de importación ad valorem es un porcentaje, 10%, 5%, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que tiene un arancel? Si nosotros nos paramos sobre este gráfico, podemos encontrar la oferta y la demanda en una economía. Entonces, nosotros somos la economía A y cuando estábamos cerrados al comercio, es decir, estábamos en situación de autarquía,
nuestro precio en el mercado era el precio que tenemos acá, el precio A. Cuando nosotros decidimos abrir la economía, es decir, que puedan ingresar otros países, ejemplo Brasil, que ahora Brasil pueda vender en nuestro país, fíjense que acá la cantidad de demandadas, digamos, estábamos en equilibrio y esta era la cantidad demandada y producida, pero ahora con el país B, pongámosle Brasil, el precio de B es mucho más bajo que el precio de Argentina. Entonces ahora podemos abastecer a esta cantidad, ¿sí?, demandada. En principio, para ver en esta situación, ¿sí?, las importaciones, fíjense que acá no hay arancel, ¿no? Entonces, esto de acá a acá es lo que produce la industria local, es decir, las empresas argentinas. Y de ahí, que es lo mismo que este corchete, hasta el final son las importaciones, ¿sí? Son todas las importaciones que realizamos. Entonces, pasamos de producir todo esto a nivel nacional a producir esto a nivel nacional, pero atendemos a mayor cantidad de consumidores. Si el Estado decide cobrar un derecho de importación específico o ad valorem, lo que hacemos es subir el precio. Ahora, el precio de B no va a ser solo el precio de B, sino que va a ser el precio de B más un impuesto. Ese impuesto hace que suba el precio, con lo cual se va a contraer la cantidad de personas que están demandando, porque a este precio demandan menos personas. Lo que sucede es, el primer efecto es que se expande la producción local, es decir, ahora los productores locales van a ir de acá hasta este punto, ¿sí? Obviamente se contrajo la demanda, que fue de acá hasta acá, vamos a tener personas que no pueden acceder a ese bien, y las importaciones ahora son de este color naranja, son las que quedaron, ¿sí? Un arancel, entonces los efectos del arancel en una economía, según un poco la teoría clásica, en términos de la teoría clásica, es el aumento de la producción nacional, la contracción de la cantidad de consumidores que pueden consumir ese bien porque ahora es más caro, y si aumenta la producción nacional es porque se contraen las importaciones. La contracción de las importaciones viene dada por dos causas. Por un lado, porque aumentó la industria nacional, este movimiento de acá a acá, y por el otro lado, porque se redujo la demanda. ¿Sí? Bien. Medidas pararancelarias, un poco ya lo hablamos, dijimos, son controles que se pueden ejercer para trabar el ingreso de mercaderías. ¿Qué hay dentro de esto? Hay normas de origen que nos exigen, no, yo necesito que para importar, por ejemplo, este bien sea de tal país. Existen controles y restricciones técnicos en cuanto a calidad, en cuanto a certificaciones. Existen licencias de importación que son permisos que te tiene que otorgar el Estado para poder importar. Existen normas sanitarias y fitosanitarias. Y por el otro lado existen cuotas y cupos de importación, que funcionan de la misma manera que un arancel, ¿sí? En definitiva. Vamos al último apartado de tema de esta unidad, que es logística internacional. Nosotros entendemos que la logística internacional es un conjunto de operaciones, ¿sí?, tendientes a asegurar el correcto envío de materias primas, existencias en proceso, productos terminados y obviamente conlleva el flujo de los mismos. Esta logística internacional, es decir, este movimiento, sea de materias primas o de bienes finales o de bienes en proceso, ¿sí?, siempre en términos del comercio internacional va a llevar vamos a hablar del concepto de acondicionamiento de la mercadería, y eso tiene dos patas. La primera pata es el envase, que es lo que protege al producto, ¿sí?, básicamente, y por el otro lado es el embalaje, que también actúa con su objeto de protección, pero que además tiene la función de rotulado y etiquetado. En ese rotulado y etiquetado, por ejemplo, acá tenemos esto que significa que es frágil, esto que significa que la mercadería no se puede humedecer, no se puede mojar, y esta señal que nos indica que la caja siempre tiene que estar asentada sobre esta base y parada sobre esta, ¿sí?, mirando para arriba. La caja no se puede volcar. Eso tiene que ver con los rótulos que se le colocan a las cajas, que permiten que quien manipula esa caja entienda
cómo puede hacer uso de ella y que si hace un uso indebido, lógicamente la mercadería no va a llegar en condiciones. Si hablamos propiamente dentro de la logística internacional, nos paramos propiamente dentro de los transportes, vamos a encontrar que existen 3 modos de transporte: aéreo, terrestre y marítimo, que dentro de terrestre tenemos ferroviario y carretero. En Argentina se utiliza el transporte carretero, ¿sí?, de forma internacional, porque no tenemos aún vías para conectarnos con el extranjero, ¿sí? Obviamente que el transporte aéreo es más caro, pero es mucho más rápido, y el transporte aéreo se utiliza para mercadería con mucho valor agregado, ¿sí? Químicos, medicinas, ¿sí? Se utiliza el transporte aéreo. Ejemplos, hay otros, frutas también, frutas de estación, flores, las flores de Colombia. El transporte marítimo es el más barato de los 3 y se utiliza para todo tipo de mercadería. Existen contenedores que llevan cualquier tipo de mercadería, desde reefer, open top, que no tienen tapa para poder llevar mercadería que sea más alta que un contenedor normal. Y el transporte terrestre decimos que es eficiente hasta los 800 kilómetros. Pasado los 800 kilómetros, el transporte terrestre empieza a ser más caro y no recomendable, ¿sí? Dentro de los participantes en la logística internacional, siempre vamos a hablar del shipper. El shipper es el cargador, ¿sí? Es quien carga, perdón por este mensaje, es quien carga la mercadería. Vamos a hablar del consignee, que es el destinatario, que es quien recibe la mercadería. Y vamos a hablar en términos de transporte marítimo, la marítima. En aéreo, la línea aérea, y en transporte terrestre, el transportista. En el medio de esto puede participar el freight forwarder. El freight forwarder es un intermediario entre la marítima o la línea aérea o el transportista y el shipper o consignatario. Este freight forwarder lo que nos brinda son servicios integrales que no solo tienen que ver con el transporte, sino que también nos asesoran en términos de seguro, o dependiendo del freight forwarder pueden asesorarnos en términos de los despachantes de aduanas, que son, digamos, nos asesoran en términos aduaneros. Bien, gente, espero les haya servido este video para que puedan revisar todos los conceptos de esta unidad 2, que es un poco extensa, pero que es muy linda unidad. Y nos estamos viendo.